Hola, mi nombre es Delfina Selaski, soy médica y muy curiosa. Te doy la bienvenida a este espacio donde comparto con gente que ya lo investigó, ya lo experimentó, ya lo vivió y te viene a contar la precisa sobre cómo vivir más y mejor. Si estás entrenando en este momento, si sos una persona que no es un deportista de alto rendimiento, sos una persona normal, con trabajo, con familia, teniendo una vida común y corriente y decidiste agregar el deporte o el entrenamiento a tu vida, te voy a hacer una pregunta y es si por momentos no sentís que el deporte te drena o que el ejercicio te drena y te supera. Por más que te apasione, te guste, te haga sentir bien, por momentos es algo que se siente como una carga más en tu agenda. Y aunque no lo sepas, hay un montón de personas que no se alimentan de manera acorde al tipo de actividad física que hacen. Creen que comen bien, pero ojo con la palabra que usé, que es acorde, que no es lo mismo, ¿sí? Y no es una simple matemática de sumar y restar calorías. Hoy en día tenemos un montón de dispositivos que miden estas cifras biométricas entre anillos, relojes y un montón de cosas, y creemos que es simplemente llegar a suplantar calorías o llegar a restar calorías como para llegar a cierta condición física esperada, y no es tan simple como eso. Hay gente que estudia y se especializa en eso y debemos siempre asesorarnos de las personas entendidas en este tipo de cosas para no cometer errores y que algo tan lindo, tan saludable como la actividad física no termine siendo algo contraproducente y que vaya en contra de nuestro rendimiento en general para las otras cosas que queremos encarar con nuestra vida. Así que hoy te quiero presentar a un invitado que tenemos, que es un lujo tenerlo acá porque es una persona muy entendida en este tema. Así que si estás haciendo actividad física, presta mucha atención a todo lo que vamos a hablar porque te vas a llevar consejos súper interesantes. Nuestro invitado de hoy es nutricionista, estudió en Brasil, es graduado de nutrición en la Universidad Federal de Santa Catarina. Posteriormente se especializó en nutrición deportiva y nutrición funcional en Sao Paulo, en Brasil. Y adivina qué, es el nutricionista de la selección paraguaya de fútbol, nada más y nada menos. Así que, ¿quién mejor para hablarte de nutrición deportiva que Rodrigo Gabriels? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Delfina. Muchas gracias por invitarme y acá estoy para compartir con ustedes todo lo que se refiere a la nutrición deportiva, salud y rendimiento. Sí, vamos a hacerlo bien fácil, ¿verdad? Bien simple, que todo el mundo pueda... Vamos a desmitificar muchas cosas. Sí, la desmitificación es lo que más me gusta hacer. Y Rodrigo, vos por ejemplo, entrenás, vas al gimnasio, entrenás con otras personas, entrenás a solas. ¿Cuál es tu rutina de deporte tuya? Bueno, me gusta el gimnasio, me gusta correr, me gusta ser activo. La verdad que en estos años de profesión aprendí que el movimiento es salud, que eso es calidad de vida. Siempre me reflejé también en muchos de mis pacientes más grandes, que cuando arranqué la carrera empezaron a venir y me empezó a gustar cómo estaban ellos a su edad, que para mí era, mira, a esa edad deberían estar mucho más envejecidos, y yo miraba que tenían todavía mucha vitalidad y aparentaban mucho menos años de lo que realmente tenían. Y bueno, me empezó a gustar eso. Al comienzo empecé a entrenar un poco de triatlón, después competí, terminó eso, y bueno, me pasé a la corrida y ahora actualmente lo que más hago es correr. Trail running es lo que más me gusta hacer. Pero si hay alguna corrida de ruta, también lo hago. Es divino el trail. Yo me lancé al trail, creo que fines del año pasado, por primera vez en mi vida, y es muy divertido. O sea, es de verdad muy, muy lúdico, se siente como muy, ¿verdad? Muy como que estás corriendo en el monte como un niño. Aparte es contacto con la naturaleza. Exacto, es muy lindo y se trata mucho de desafiarse a uno mismo, no tal vez de competir con, bueno, al menos que lo hagas a nivel elite, ¿verdad? Pero sí, esta cosa de superarte a vos mismo, mucho trabajo mental tiene, incluso yo cuando corro asfalto, por ejemplo, estoy con música en el trail, ni se me ocurre poner música. La música es lo que está pasando alrededor y ni te das cuenta que pasa el tiempo, es otro nivel de emoción y de conexión con uno mismo que la verdad que está muy lindo. Y la verdad que, Rodrigo, siempre encontrás tiempo para hacer actividad física. Eso me sorprende de vos. Y si quieren, síganlo a Rodrigo, porque de verdad, si quieren motivarse y entender cómo una persona puede trabajar mucho y igual encontrar, tiene hijo,
tiene todo lo que ustedes se puedan imaginar que puede tener alguien en su agenda y aún así encuentra tiempo para hacer actividad física, así que es realmente una persona que representa lo que predica, ¿sí? Exactamente. Bueno, sin excusa, como siempre le digo a los pacientes, uno puede tener 1000 problemas en el día, pero no podemos escaparnos de la buena alimentación, no podemos escaparnos de la actividad física, alguna actividad física al día, por lo menos 30 minutos, por decir minutos, no me gusta decir tiempo, pero sí uno tiene que estar activo. Hacer lo que le gusta y a veces lo que no le gusta. No siempre va a ser no siempre lo que querés. Sí. Para mí, como algunas veces digo, el ejercicio es un trabajo también. Sí. Y hay gente que no le gusta tanto su trabajo, pero tiene que ir igual. Así que el ejercicio es la mejor inversión que puedes hacer también, aparte de tu alimentación, el ejercicio. Y verlo desde la gratitud, yo creo que el movernos es algo muy importante de ver como, pucha, de un segundo a otro puedes perder la movilidad de tus piernas y qué hiciste hoy para dar gracias porque tenés un día más de esas piernas que funcionan. A mí eso me funciona mucho en la mente para motivarme. Igual hay personas que le falta un miembro que hacen deporte. Exacto. Y hacen un deporte de alto nivel inclusive, así que tampoco es una excusa, ¿verdad? Sí. Y darle tiempo a la gente que no le gusta el deporte, que van a ocurrir efectos en el cerebro, van a producirse hormonas, van a producirse ciertas sustancias que vas a ver que te van a traer beneficios. Sí. Al comienzo no da gusto, pero al final vale la pena. Sí, la gente que descubre eso en su vida, la verdad que es una transformación que si sos amiga de alguien que salió del sillón y se fue a entrenar, es impresionante la transformación que ves en esa persona, hasta en su manera de ver los problemas de la vida. Y te pregunté si entrenabas solo o en grupo, porque yo me imagino la escena de Rodrigo en el gimnasio y todo el mundo acercándose, tipo, che, hoy sí que tome esto, hoy sí que tome lo otro. Y yo, pobre, le han de acosar terriblemente de repente así, en lugares nada que ver. Y hay mucho mito, mucha cosa que yo veo de repente en los gimnasios, cosas que la gente comenta. Yo voy como una simple participante más y no abro mi boca y doy opiniones científicas porque ahí estoy en modo ocio. Pero a veces escucho cosas como, por ejemplo, entrenar en ayunas. En lo particular, hay un día que yo entreno a las 5:30 de la mañana, porque es el día que me encuentro con mi entrenador y es el horario que puedo antes que me trague el día de trabajo. Y siempre la pregunta con el grupo con el que entrenamos es esta cosa de qué comer antes de entrenar, cómo la noche anterior o ese día, dependiendo de lo que haga, aguanto más en ayunas o no. A mí me hace sentir con más energía, a mí no. Entonces, quisiera tu visión sobre esto de entrenar en ayunas, sobre todo en estas personas que a veces la única hora que pueden es a esa hora súper temprano y no les pasa bocado por la garganta. ¿Cuál es tu visión? Bueno, este tema es individual, ¿verdad? No hablemos de profesionales, que indudablemente el profesional tiene que estar cargado, alimentado, porque a cierto nivel de entrenamiento uno tiene que rendir al 100%. Y rendir al 100% es realmente tener carbohidratos suficientes en el tiempo que dure el entrenamiento. Ahora, cuando una actividad es de baja intensidad, no es un deportista de élite, no tiene tiempo, como decís, se siente cómodo, hasta 1 hora de tiempo, hasta 1 hora y media uno tiene carbohidrato que te puede sostener esa actividad física, siempre y cuando tu alimentación tiene carbohidratos la noche anterior, el día anterior, que te mantienen una carga de glucógeno que vos podés utilizar en esos primeros minutos o primera hora de entrenamiento a baja intensidad, que no va a haber problema para la mayoría de las personas. Salvo que se sienta mareo, se sienta mal al entrenar o no tenga la capacidad de utilizar bien el poco combustible que tiene a la mañana, ¿verdad? Hay mucho de la autopercepción ahí. Autopercepción, bueno, especialmente es muy individual. Y otra cosa también es realmente si uno consume una mínima cantidad de carbohidratos ya es algo positivo. Inclusive puedes entrenar a alto rendimiento apenas consumiendo una cucharada de miel, por darte un ejemplo fácil así. Inclusive puede ser un café con azúcar en ese momento, ¿verdad? Pero es muy individual. Hay que hablar con el paciente de caso en caso, o cada uno prueba y ve lo que realmente le funciona o no le funciona. Qué interesante lo que decís, Rodrigo, porque a mí, en lo personal, eso de la autopercepción es muy importante.
yo me di cuenta de las cosas que me funcionan y que no me funcionan, por supuesto, asesorándome con nutricionista a la par. Y ahí es lo que yo noté, y es que cuando hago actividad física bastante intensa, no sé, correr, lógicamente tengo esa necesidad de los carbohidratos, siento que cambia mi rendimiento, pero que mis niveles de energía a lo largo del día, por ejemplo, se sostienen más con una alimentación que sea más abundante en grasa y proteína. Y yo soy cero del Excel, de andar pesando cosas, me tortura la cabeza ese tipo, que tengo demasiadas cosas en mi mente. Entonces yo hago mucho a ojo y voy observando cómo responde mi cuerpo. Pero veo mucho en redes sociales, que hay mucho auge de esto, de la alimentación más cetogénica, más carnívora, y a veces con mi propia experiencia yo me pregunto, ¿será que estas personas rinden al mismo nivel a nivel deportivo? En una alimentación así, cero carbohidratos, ¿uno puede rendir igualmente? Realmente no. ¿No? En actividad de alto nivel, no. Los estudios demostraron ya que, bueno, con una dieta baja en carbohidratos, alta en grasa, bueno, ¿qué se usa más? El combustible que más hay, más grasa, pero no significa que esa más grasa se traduzca en mejor rendimiento. Tanto es que comparando atletas o personas practicantes de actividad física con ambas dietas, las dietas con alto nivel de carbohidratos demostraron de vuelta que tienen un mejor rendimiento consumiendo más carbohidratos. Y el tema cuando uno no es deportista de élite, bueno, uno puede llevar una dieta low carb, dependiendo de cómo se sienta. Muchas veces una dieta low carb vas a tener menos apetito durante el día, capaz si consumís suficientes calorías de la grasa o de la proteína. La proteína necesita más energía para digerirse, da más saciedad. La grasa lo mismo, así que si hay un equilibrio, si consumimos buena fuente de grasa, tal vez sí, ¿verdad? Inclusive no puede ser patogénico, inclusive para algunas personas saludable, hay que ver el caso, pero en el deporte y en el deporte de élite, con más razón, no. Aunque hay deportistas por ahí, deportistas que no llegan a los primeros lugares, que por ahí hacen una estrategia más low carb, y si viven en eso, pero en la gran mayoría no. La gran mayoría... Para el alto rendimiento, tu experiencia y lo que demuestran los estudios científicos es que sí o sí el combustible rápido ese tiene que estar presente, sí o sí. Tiene que estar. El combustible preferente en alto nivel de competencia es el carbohidrato. Uh-huh. Así que... independientemente al gusto de las personas, bueno, el carbohidrato va a ganar si es que vos querés rendir en alto nivel. Y hablemos un poco de cómo hacerlo. Una cosa que a mí me pasó en una de las primeras carreras que corrí en mi vida y que fue, todos se reían de mí después, porque pasamos por el puesto de hidratación, ¿verdad? Y mi cara, cuando vi gaseosa en el puesto de hidratación, y mi cara, mi amiga que iba corriendo conmigo, dice, tu cara era de, no puedo creer lo que estoy viendo. Y dice, por poco no me veía como, no sé, como esos evangelizadores fanáticos, ¿viste? Así, agarrándole la coca a la gente de la mano, no lo hagas, ¿sí? Y cuando llegué a la meta, a todo el mundo estaba como, ¿vieron que había coca? ¿Vieron que había gaseosa en el puesto de hidratación? Y un montón, primero se rieron de mí, que todo no puede ser natural y mega orgánico y mega todo. Y un montón de personas me dijeron, hay deportistas de triatlón, deportistas de alto rendimiento, que usan gaseosas para hacer ese push de glucosa que necesitan para el último tramo. Es algo que se usa, es una energía eficiente y que no va en detrimento de su salud. Entonces, hay fuentes de glucosa rápida que pueden ser más saludables, menos saludables, más convenientes ahí en el momento de la competencia. Bueno, así como decís, hay momentos donde, inclusive algunas competencias patrocinadas o no patrocinadas por ciertas marcas de gaseosa, donde se ofrecen en algunos puestos bebidas gasificadas, porque a cierto nivel o horas que uno va pasando consumiendo bebidas con carbohidratos durante los puestos de hidratación, que es para mantener los niveles de glucosa en sangre y poder rendir. Y también uno puede llevar geles con carbohidratos
que pueden ser de distintos tipos de carbohidratos, maltodextrina, glucosa, fructosa, que el cuerpo va a asimilar mucho mejor que estar consumiendo un alimento más complejo, llámese un pan. Claro. Ahí nosotros ya pasamos la primera etapa de la digestión, o sea, en vez de que la digestión comience en la boca con un almidón, como si fuese vamos a llamarle el pan, que es más fácil, que va a tardar mucho más en digerirse y absorberse que un gel o una bebida que contengan varios tipos de carbohidratos predigeridos ya. Entonces eso va al intestino, uno absorbe más rápido. Pero uno con el tiempo se va cansando de eso, puede haber una fatiga del paladar. Uno se cansa y ve una bebida que uno ya sabe cómo va a caer eso en el estómago. No es algo que uno no conozca. Entonces muchos en ese momento que uno ya está cansado de consumir esos geles o esas bebidas que uno ya llevó preparadas, bueno, uno opta por algunos tragos, porque así es. Porque no te vas a tomar 2 vasos de gaseosa porque te va a caer mal, te puede caer mal por el gas, ¿verdad? Entonces, si querés seguir rindiendo, vas a tener que tomar uno, 2, 3 tragos, si es que te gusta, no es obligatorio eso, pero es lo que vos podés ver en algunas competencias que los atletas hacen. Especialmente cuando, como te dije, pasan muchas horas, más de 4, más de 5, y uno ya de repente quiere variar el sabor en la boca. ¿Y hay un límite mínimo? Por ejemplo, no sé, si ya pasaste la hora de cardio continuo, ¿hay un límite? ¿Hay un momento donde sí o sí, así no estés en una competencia de alto rendimiento, estés entrenando y pasaste, por ejemplo, la hora? ¿Ahí sí o sí es necesario incluir carbohidratos? O... A partir de la primera hora depende del nivel de entrenamiento, si es muy alto el nivel, si a partir de la primera hora ya empezás a consumir algo con carbohidrato. A partir de la segunda hora, no importa ya el nivel, ya deberías introducir. Si quieres acelerar o mantener el ritmo, vas a tener que estar consumiendo constantemente esa cantidad de cuánto, hasta cuánto es lo que uno va a tener que ir probando y uno va a tener que ir entrenando. Porque también así como uno entrena el físico, también el intestino se tiene que entrenar. Porque muchas veces atletas dicen, yo quiero consumir ahora, escuché que tal atleta consume más de 100 gramos de carbohidratos por hora, yo también quiero hacer eso. Esa persona no entrena como esa otra persona, atleta profesional, quiere consumir lo mismo que ese atleta profesional consume y en un día de prueba hace y no puede digerir esa cantidad y ocurren problemas gastrointestinales. En vez de mejorar, empeora. Entonces, si uno quiere empezar a consumir más carbohidratos durante las competencias, uno tiene que también entrenar, consumir lo que uno va a usar en la prueba. Y muchas veces estos geles o estos polvos de carbohidratos no son de costo bajo y uno tiene que consumir. Bueno, querés consumir tantos gramos de carbohidratos, vas a tener que tomar tantos geles por hora. Pero es caro, no sé, no puede ser con otra cosa así. Bueno, pueden ser otras alternativas para entrenar el intestino, pero ¿cuál vas a usar vos en la competencia? ¿Querés usar el gel o querés usar el alimento que puede reemplazar al gel en un entrenamiento? Pero lo que vos vas a realmente utilizar va a ser el gel, así que vamos a ver. Entonces ahí queda siempre el debate con el deportista, ¿verdad? Quiere consumir más, pero no quiere entrenar ese más que va a consumir en una competencia. Claro, es una matemática bien fina que hay que calcular y mucho de, como decís, de ir probando con cada entrenamiento. No es como que ese día de la carrera caes con los geles y ya tenés que ir también entrenando el aparato digestivo y viendo cómo reacciona. ¿Y qué hay de las cargas? Vos mencionaste al principio cuando hablamos del entrenamiento en ayunas, yo veo muchísimas personas que es como, bueno, la noche anterior a la competencia, pasta con milanesas, con una trompada de carbohidratos, si bien por ahí comen con mucha antelación para hacer una buena digestión, esto es una manera eficiente, es mejor hacer esto que ir, por ejemplo, toda la semana antes de la competencia distribuyendo de a poquito carguitas de carbohidratos o hacer esta carga enorme el día anterior. ¿Es conveniente eso en general? Bueno, la persona que ya está acostumbrada a consumir mucho carbohidrato no va a tener problema en aumentar un poco más o bastante más
el consumo de carbohidratos previo día previo a la competencia, o 2 días previo a la competencia, o 3 días. Eso depende en qué compita, cuántas horas va a durar esa competencia. Entonces, uno tiene que estar con una dieta alta en carbohidratos generalmente. Si el paciente opta por hacer una dieta low carb o consume pocos carbohidratos o menos de lo que debería, y de repente se le ocurre en la noche anterior consumir mucho más de lo que él está acostumbrado, lógico, pueden haber algunos problemas intestinales, tanto en esa noche, que no le deje dormir tan bien, al día siguiente que vaya más veces de cuerpo, o le dificulte ir y de repente no se sienta tan bien en el día de la competencia. Entonces hay que ver ese caso. Pero carga de carbohidratos, sí, se demostró que mejora el rendimiento en una competencia en la mayoría de las personas. Cuanto más, imagínate que el carbohidrato es tu combustible, y si cargas más tus reservas vas a durar más. Recordándote que ese más puede ser 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, y después tener que mantenerte consumiendo carbohidratos. Si tu deporte dura menos que 2 horas, una carga de un día antes te valdría bien. Moderada. Moderada, depende de qué es moderado, para quién es moderado. Depende de la actividad, como te dije, depende de cómo es la persona, el peso, el sexo, qué prefiere, qué no prefiere. Entonces es un jueguito de ir conociéndole al cliente, al paciente. Se puede ir cargando porque el tema, hablamos de carbohidratos en general, y yo creo que es muy importante mencionar calidad de carbohidratos. Pues así como te mencioné, de repente es un plato de pasta con una milanesa frita, que si bien, ok, listo, tildan la lista es un carbohidrato, pero hay recomendaciones tuyas en cuanto a la calidad, la elección de carbohidratos de mayor calidad. ¿Cuáles son cosas que vos decís, mira, optá mejor por esto? Porque a veces veo, bueno, comete un pan Felipe, que sí, perfecto, es un carbohidrato y aporta, pero no a todo el mundo le cae bien, no todo el mundo tolera eso igual, no todo el mundo le es eficiente. A mí, por ejemplo, me cae horrible y prefiero comer una batata al horno que eso. Entonces, hay calidades de carbohidratos que son de repente mejores para hacer estas pequeñas cargas o esa carga grande antes de una competencia. Sí, o el carbohidrato que uno prefiera. Uno tiene que saber qué digiere mejor. Pueden ser arroz, puede ser batata, puede ser fideos sin gluten, con gluten, dependiendo de cómo uno va digiriendo ese tipo de alimentos. Y hablando de deportistas amateur, por ejemplo, en el caso de algunos deportistas míos que son nadadores, que son chicos todavía, viajan a otros países, ellos en su casa comen súper bien y llegan a un hotel o llegan a un lugar donde lo ofrecen y se sienten asustados, así, bueno, pero acá hay pasta, pero está llena de manteca, de grasa, de crema de leche. Comí un poco, ya me siento inflado, ya me siento mal. Y bueno, esas son cosas que ya nosotros no podemos manejar. Cuando uno no viaja y no elige lo que va a consumir y solamente te ofrecen ciertos tipos de alimentos, bueno, ahí va viendo uno qué es lo que le cae mal y qué es lo que le cae bien. En algunas veces ahí es donde uno va aprendiendo, y bueno, la próxima vez la mamá al papá le tiene que invertir un poco más y bueno, ir a un lugar mejor, acompañarle al atleta, porque todo el mundo quiere traer medalla, todo el mundo quiere rendir a su alto nivel, se preparan en su casa bien y después cuando viajan para la competencia, las variables, los 2 días previos, el día previo, la alimentación es pésima, no pueden consumir lo que realmente le va a hacer bien y tienen que comer lo que hay. Y bueno, ahí es donde puede fallar la nutrición que uno estuvo optimizando en todo el tiempo, y 2 días previo o el día previo a la competencia porque te dieron algo que vos no estabas acostumbrado, no sería lo ideal. Bueno, uno puede fallar en la competencia, lo que puede ocurrir. ¿Y qué hay de lo posterior a una competencia? Y yo creo que esto cualquiera de nosotros que entrena lo experimentamos. Yo siempre hablo de esto con mis pacientes y les digo, observa, porque a mí me pasa, observa los días, por ejemplo, que entrenás pesado, obviamente, pero no sé, piernas. ¿Tenés más hambre ese día? Y todos me dicen, sí, me repasa, ¿verdad? O sea, cuando son grupos musculares grandes,
O después de una competencia, después de una carrera, ¿cuáles son las recomendaciones posteriores respecto a todo este tema de reposición energética? Porque siempre pensamos en, bueno, voy a prepararme para lo que voy a consumir, pero una vez que consumí, ¿cuál tiene que ser la estrategia posterior en general? Porque obviamente depende de cada tipo de competencia y esfuerzo, pero ¿cuál tiene que ser como una estrategia que en general tenemos que tener en cuenta de base? Uno tiene, al competir, uno se vacía, consume todas sus reservas de glucosa, de glucógeno, también hay micro roturas musculares, existe eso, uno tiene que reparar, tiene que prepararse para la siguiente sesión de entrenamiento, la siguiente sesión o la siguiente competencia, y es el alimento de vuelta que llega ahí, ¿verdad? Tenemos las primeras horas son las principales, es lo principal, tenemos que consumir ahí el carbohidrato, la proteína, la grasa saludable, es lo ideal en esas primeras horas para poder otra vez estar 24 horas después, 48 horas después, otra vez 100%, ¿verdad? Recuperados. Si obviamos eso, si omitimos eso, está demostrado que tenemos más riesgo de lesión, más cansancio en la semana, menos rendimiento, y ahí es donde uno quiere buscar la magia, ¿verdad? ¿Qué más puedo consumir? Y hay que ver realmente qué estuviste haciendo después de tu entrenamiento para recuperarte bien y no estar tan cansado o no poder rendir mejor en los siguientes entrenamientos. Y escucharle mucho al cuerpo, ese comentario que yo le hago a mis pacientes siempre es para instarlas a que busquen una consulta nutricional, porque están con esta cosa de, el temor de voy a subir de peso, pero estoy pasando hambre. No, tenés que ir a asesorarte con alguien que te haga los ajustes, porque ese hambre te está hablando de una conducta metabólica, un estado metabólico que tenés que compensar y corregir. Y no se trata acá de aumentar o bajar de peso. Al contrario, estar pasando hambre tal vez vaya en contra de esa composición corporal que estás buscando. Y hay algo que también veo muy a menudo, no sé, yo no atiendo varones, pero lo veo. Y no sé si es algo muy latino, yo creo que se da en todas partes. El alcohol. Es un clásico, seguro habrás visto, para festejar, ¿viste? Después, sobre todo en la gente que juega fútbol, el tercer tiempo, o sea, siempre yo digo, te oxidaste un montón con esa actividad física y ahora te vas a volver a oxidar con ese alcohol, ¿verdad? Y ya venís deshidratado, te seguís deshidratado, y después, fulano le dio un soponcio después del partido de fútbol y todo, qué pena, ¿cómo que era tan sano? ¿Qué pasó? ¿Viste? Todo el mundo dice eso. Yo creo que nos cuentes cuál es el mensaje que tenemos que entender o tener bien en claro respecto al tema del alcohol, porque está muy instalado en la sociedad, incluso hay bebidas alcohólicas que auspician eventos deportivos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos que tener en cuenta para no embarrar las cosas con esta cosa social que a veces sucede después del deporte, o incluso no ligado al deporte? A veces tenés corriste tu carrera de mañana y después tenés un evento social a la noche. ¿Cómo podemos entender esto del alcohol? ¿Hasta qué punto puede llegar a embarrar las cosas? En un atleta profesional realmente embarra bastante, y un atleta profesional no debería consumir mucho alcohol o muy regular porque afecta la recuperación, afecta el sueño, afecta el anabolismo proteico, o sea que en su carrera eso no es bueno. Ocurre, ¿no? Un atleta profesional va a consumir en festejo algún día, puede ocurrir que tome un poco de alcohol, pero en general, si un deportista quiere rendir también, aunque no sea profesional, también no debería consumir alcohol, porque el alcohol realmente perjudica varias cosas y también perjudica la salud. Ahora, sabemos que vivimos en una sociedad que consume mucho alcohol. Eso es mundial, no es solamente acá. Y en estos partidos de fútbol, como decís, que hay mucho tercer tiempo, bueno, ocurren muchas lesiones musculares, hay mucha obesidad, hay mucho sobrepeso, y algunos hasta inclusive comen bien de esas personas que van ahí, pero después tropiezan en el alcohol, ¿verdad? Son 7 calorías por gramo, uno se pasa con las calorías fácilmente con el alcohol, y es el primer
ingrediente, vamos a llamarle, o lo más difícil que me cuesta es quitar el alcohol de muchos de los clientes que son asiduos de... Sí, incluso que hacen deporte así, onda tranqui. El alcohol muchas veces eso afecta los resultados que están buscando, incluso resultados hasta estéticos, no te digo de rendimiento deportivo, me doy cuenta con pacientes, me doy cuenta cómo es realmente es oxidativo. Eso es lo que tenemos que entender, que el deporte, y quiero saber si estás de acuerdo conmigo, que es lo que siempre les hago ver a mis pacientes, el deporte es una actividad que tiene un impacto oxidativo sobre el cuerpo, positivo, es una oxidación positiva, ¿verdad? Es un estrés positivo para el organismo, del cual siempre tenemos que rebotar. Mi frase siempre con los pacientes es, en el cuerpo humano todo lo que sube tiene que bajar. Para toda arteria hay una vena, para una inhalación hay una exhalación, todo tiene que volver. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que tener esta noción de si nos oxidamos, ¿qué estamos haciendo para promover ese reposo posterior? Pero reposo metabólico, no estamos ni siquiera hablando de irte a dormir, sino reposo metabólico. Y a veces es como esta frase, seguro la escuchas muchísimo, de, ay, habilitado el pan dulce, ¿no? Me molesta, tengo que decirlo, porque es como, no sé, o sea, el ejercicio no es ni un castigo, o sea, no es, y por eso no es un tira y afloje entre sufrí y ahora, ¿verdad? Al contrario, o sea, con todo esto que estás diciendo de la alimentación tiene que ir a sumar al rendimiento, sumar al disfrute. No sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa muchísimo que, por ejemplo, si yo domingo, y no digo que mi alimentación sea perfecta para nada, soy un ser humano normal, siempre lo digo, los dulces son mi debilidad, no será el alcohol, pero son los dulces. Y si, por ejemplo, yo domingo comí, me excedí, me oxidé literalmente con mi alimentación, no sé si a vos te pasa, pero el lunes mi rendimiento deportivo no es el mismo. O sea, siento que me drenó, que mi cuerpo se estuvo ocupando demasiado de eso y ahora cuando le vengo a pedir algo más, me drenó. Y no sé si vos opinás que hay muchas personas que no tienen esta noción. Entonces se sienten cansados, como decís, se lesionan en el fútbol, ¿verdad? Y no tienen esta noción de que hay algo que está sucediendo debajo del agua, de lo cual no te estás haciendo cargo. Y para mí, una de las preguntas más cruciales que yo te quería hacer en toda esta entrevista es cómo uno puede darse cuenta. Eso, por ejemplo, que yo les decía a mis pacientes, ese hambre que sentís. ¿Cómo uno puede darse cuenta, así, haciendo un deporte light, persona normal, que hay algo con la alimentación que no estás haciendo bien? Esas cosas que hablábamos, de o sentir calambre, o sentir un dolor muscular excesivo, ¿qué para vos son así como tus tips básicos para decir, tenés que ir a una nutricionista o un nutricionista que te vuelva a rediseñar tu alimentación en función a lo que estás haciendo? ¿Hay síntomas físicos que podemos percibir? Sí, sin duda. Si uno se siente mal en la actividad, practicando actividad física, sí, mareos, como decís, lesiones de repetición o enfermarse muy seguido, tener resfríos o sensación de fatiga constante, bueno, son síntomas que algo está pasando. Seguramente hay deficiencias nutricionales, micronutrientes, macronutrientes, así que son pequeños avisos, grandes avisos que el cuerpo da. Y ahí es donde uno debería buscar la ayuda de un nutricionista que le ayude a comer mejor. Y muchas veces, mejorando la alimentación, ya ocurren muchas mejoras. Y dependiendo del caso, puede entrar alguna suplementación también, pero primero la base, en la alimentación, la hidratación también es muy importante, que las personas no toman suficiente agua, y también puede ser la hidratación, no solo la alimentación y el descanso, ¿verdad? Son parte de... Sí, yo creo que una persona que es deportista y no cae desplomado, o sea, hace actividad física, no cae desplomado a dormir a la noche, me pasa con un montón de personas con las que entreno, algo no está bien, algo no está cuadrando, ya sea en neurotransmisores, en alimentación, en exposición a claridad diurna, estar frente a pantallas. Hay miles de cosas que no tenemos que normalizar. Y me gustó lo que dijiste de la hidratación. Quiero saber qué opinas. Yo soy fan de las sales.
me encantan. Así, mezclarle minerales al termo, para mí me cambió la vida eso. En cuanto a mi rendimiento deportivo, más en un país como el nuestro que, no sé, te levantaste del sillón a la cocina a buscar algo y transpiraste 1 litro de sudor. Entonces quiero saber cuál es tu postura respecto al uso de sales. Hay que comprar sales muy elaboradas. ¿A partir de qué tipo de actividad física uno tiene que empezar a considerar o qué condiciones climáticas uno tiene que empezar a considerar? ¿O todo el mundo debería hacer reposición de sales y minerales? ¿Qué opinas sobre eso para hidratarnos bien? Bueno, hay que tomar con pinzas ese asunto porque la alimentación del paraguayo en general y también en el mundo, especialmente los que consumen ultraprocesados, está cargadísima de sodio, de sales, de sodio. Vamos a hablar. Entonces, esa persona que ya consume mucho sodio a través de su alimentación pésima, de repente escucha que más hay que colocar sal a la bebida porque el agua es pobre en sal y la sal mejora la hidratación y por ahí entran y van a empezar a ver más bebidas comerciales con más sodio, más que una bebida deportiva inclusive. Porque viene ese marketing encima. Bueno, hay que meter más sodio porque así ayudamos a la hidratación. Pero la mayoría de las personas ya consumen en exceso de sodio en su alimentación. Entonces, hay que tomar con pinzas. Sí, hay atletas, hay deportistas que tienen un sudor más salado, vamos a decir, que compiten muchas horas, entrenan muchas horas en el día con clima muy caluroso, que sus competencias duran más que 3 horas, donde la reposición de sodio en esos casos puntuales podría ser beneficioso. Hay gente que no consume sal de ningún tipo en su alimentación y de repente agregarle un poco de sodio al agua ya puede cambiar, así como decís, se siente mejor hidratada o le da ganas de tomar más líquido, ingerir más líquido, que eso es la función del sodio también en la bebida deportiva, que estimular la sed. Uno toma esas bebidas y dice, no, ahora tengo más sed, me da más sed, quiero tomar más agua. Y bueno, ese es uno de los beneficios de introducir el sodio. Y el sodio también hace absorber mejor el líquido, ¿verdad? Más todavía si uno suda mucho. Si uno suda mucho, sí, de repente, dependiendo del caso, hay que estudiar, bueno, hay que ver la reposición del sodio, ya sea en su alimentación o ya sea durante el entrenamiento o competencia. Y del descanso, hablábamos del descanso metabólico. Creo que una de las cosas más importantes que mucha gente deja de tener en cuenta, porque es esta cosa con el compromiso, y no voy a faltar. Y ¿qué le dirías vos a alguien que como que está muy comprometido con el deporte? ¿Qué tipo de signos y síntomas te dicen, mira, tenés que un día por lo menos, tenés que parar, tenés que frenar? Lo veo mucho en amigos que compiten triatlón, incluso personas que levantan pesas todos los días. ¿Qué dirías vos que es así como presta atención a tu cuerpo porque es momento de parar? Ahí el ejercicio se está pasando de oxidación. ¿Qué es lo que vos le dirías? Sí, fuera las quejas normales del cansancio, sí, hay también valores en sangre donde uno puede observar que hay un desequilibrio, que está pasando algo. Vamos a llamarle un estudio de CK, que es la creatinina quinasa, que cuando está muy elevado significa que hay mucho desgaste muscular, que puede ser normal en un deportista. ¿Hasta qué nivel ese deportista puede estar bien todavía fuera de peligro? Eso es, uno va conociendo el nivel máximo de CK que ese atleta va teniendo. Una persona también puede tener eso, ¿verdad? Si uno entrena, un domingo entrenó muy fuerte, al día siguiente se hace un estudio en sangre de CK y ve sus niveles altos, pero después en la mitad de la semana todavía no se recupera. Medimos de vuelta el CK, ese CK al contrario de bajar sigue aumentando. Puede ser una señal que él está sobreentrenando o se está sobreentrenando o falta algo para mejorar esa recuperación, ya sea proteína, ya sea carbohidrato o también descanso, tiempo, darle tiempo al cuerpo para que se pueda regenerar. Y esa enzima, hablando de solamente un dato, no tiene síntomas, realmente no tiene síntomas, no te duele nada, pero vos estás cansado, no rendís, no sabes qué te pasa
y es uno de los valores que uno puede medirse en un laboratorio y te puede indicar cómo está tu nivel de desgaste muscular. Ahora, la parte mental ahí es otra parte. Ahí hay que ver también cómo está el descanso. ¿Qué dicen? Ay, estos smartwatch que vos estuviste mencionando anteriormente pueden servirte para eso. A ver cómo está midiendo tu descanso nocturno. ¿Qué te dice? ¿Estás descansando bien? ¿Cómo está tu recuperación? ¿Estás para entrenar o no estás para entrenar? Hay gente que le hace caso, hay gente que no le hace caso. Bueno, y ahí está. Pero también es una herramienta valedera que podrías servirte de guía. O también preguntarle a tu paciente cómo está eso, ¿verdad? ¿Cómo está tu descanso? A ver cómo estuvo tu sueño en la semana, a ver qué hiciste, cuántas horas dormiste. Ah, ¿estás usando tu reloj para dormir? Bueno, si usas, ahí va a ver el dato. Entonces no te va a mentir. Y ahí a lo que hablamos cuando recién arrancábamos, creo que fuera de cámara, es esto de la carga mental. Una cosa es ser un deportista full time, 24 horas al día, y otra cosa es que me encanta que haya todo este auge de maratonistas que además, no sé, son contadores, abogados, lo que sea, o triatletas que además, no sé, se dedican a otras cosas. Es muy aleccionador para todo el mundo saber que uno puede ser una persona con todas sus actividades diarias y aún así dedicarse a un deporte de alto rendimiento. Pero yo quisiera saber qué observás vos también en tus pacientes respecto a este tema del descanso mental, porque no son personas que terminan de entrenar y se van a su casa a dar un masaje y a relajarse. ¿Qué aconsejarías vos respecto a esta noción de no sos un deportista de alto rendimiento? ¿Qué tipo de autocuidado tenés que tener con relación a la carga mental? Bueno, esa parte mental no es tanto mi especialidad, pero bueno, también le doy algunos tips a los pacientes, ¿verdad? Que uno tiene que hacer lo que le gusta, principalmente. Darle su tiempo para el descanso es fundamental. O sea, que sagrado tener que dejar esas 7 horas de sueño todos los días, tratar de dormir antes de las 11 de la noche, no utilizar pantallas hasta muy tarde en la noche. Son algunas de las indicaciones. Ver cómo está tu consumo diario de agua de vuelta, porque el agua es fundamental también para ayudar en el descanso nocturno. Así que son varias cosas. Saber parar cuando hay que parar, no tiene nada de malo. Saber parar, pero decirle a una persona parar que realmente no funciona, ¿verdad? Es difícil. Es una elección individual y uno va conociéndose, ¿verdad? Y también regular un poco. Tal vez no sea parar, pero sí regular. Te pasa, por ejemplo, con pacientes que te refieren que hay momentos de su ciclo menstrual que sienten que tienen que aflojar un poco porque no rinden igual. ¿Te pasa eso? Sí, mira, puede pasar. También hay gente que no te relata todo lo que le pasa en la vida, ¿verdad? Entonces muchas veces solamente quieren más. ¿Qué más puedo consumir? Claro. ¿Verdad? ¿Qué más puedo? Estoy tomando ya cafeína, puedo tomar más cafeína, estoy tomando tal suplemento, puedo aumentar. Ahora escuché, tranquila. Deja de ver redes sociales, deja de escucharle a otras personas y confía en mí y confía en que las cosas van a mejorar. Hay momentos buenos, hay momentos malos, tenemos que ir conociendo. Y bueno, soy un poco esa persona también que le tiene que ir manejando al paciente en distintos momentos de su vida, ¿verdad? Entonces... Yo hice deporte desde chiquita y siempre es así. Hay momentos donde rendís al máximo, hay momentos donde no. A veces no hay explicación. Si sos mujer, sí, a veces puedes vincularlo a tu momento hormonal, ¿verdad? Pero también entender eso, que hasta el más de alto rendimiento que conozcas va a pasar por eso. Van a haber entrenamientos fantásticos, carreras divinas, carreras malas. Yo me acuerdo que una vez me presenté a una carrera y pasó, pero todo lo que tenía que pasar ese fin de semana antes de la carrera, y corrí con enojo, con rabia, estaba enojada. Es más, mi marido me filmó cuando llegaba, una cara tenía yo cuando crucé la meta de los odio a todos, era mi cara, ¿verdad? Y me sentí contenta de haberme presentado, pero creo que todos tenemos que empezar a practicar mucho eso de la autoobservación en cuanto a energía, como decimos, en cuanto a siento hambre, siento cansancio.
permitirnos descansar, sobre todo si no somos deportistas que tenemos sponsors detrás, que tenemos una presión enorme. Permitite descansar, no pasa nada. El simple hecho de que te hayas anotado a esa carrera, ya está. Eso ya habla bien de vos, que la termines, ya está. No hace falta qué tiempo hiciste, a nadie le importa. Eso va contigo, ¿verdad? O sea, es un diálogo contigo mismo. Y quisiera que antes de irnos, Rodrigo, quisiera que nos dejes como un mensaje para cualquier persona que todavía no se encontró con la actividad física, o no siente que no conecta con la actividad física, y que consulta tras consulta, que va a cualquier médico, hasta, no sé, el que le lee las manos y le dice tenés que hacer actividad física, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno puede conectar con la actividad física desde otro lugar? No desde quiero que me cierre el botón del pantalón, sino qué nos tiene que mover por dentro, qué técnicas podemos aplicar para los días que no tenemos ganas, o para esas personas que están ahí y dicen yo no engrano con la actividad física. ¿Qué trabajo mental vos dirías que uno puede hacer para conectar con algo tan bueno para la salud? Experimentar, como siempre digo, como recién te dije, y a veces le digo a mis pacientes, y una vez ocurrió así, que el lema que yo digo siempre, hacer lo que hay que hacer, surgió en el consultorio. Cuando vino un paciente con muchas excusas, con muchas limitaciones que le imponían otras personas, donde inclusive un médico le decía que no, que descanse, que no se tenía que mover mucho, que le podía hacer mal eso. Y yo le decía, no, tranquilo, anda a correr, haz lo que tenés que hacer y anda a correr, le dije, con una persona que nunca hizo corrida, solamente hacía gimnasio y se quejaba de eso, que que le dolía mucho, que se sentía ya muy limitado, y se iba con ese problema a otra persona, como te dijo un médico, y bueno, esa persona seguramente no le quería escuchar mucho. Lo más fácil es decirle, no, para nomás, quédate tranquilo, no hagas, si te molesta no hagas. Entonces yo, es la misma cosa, le dije, haz lo que tenés que hacer, anda, corre y haz tu plan. Hacer tu plan de alimentación y anda a correr. En ese momento parece que estuvo enojado conmigo un tiempo. Meses después me escribe y me dice, o le veo haciendo un deporte de larga duración, que estaba en una corrida. Al poco tiempo hizo una corrida de 70 kilómetros, y ahí estaba el que antes estaba limitado, y hasta ahora corre larga distancia y está más sano que todos. Así que hay que ver esa parte también. Uno no tiene que limitarse mucho, y uno tiene que empezar, y va a encontrar eso, hacer lo que hay que hacer, cuidar de tu salud, alimentate bien, haz ejercicio, hidratate, ama lo que haces y conectarte con la naturaleza. Eso para mí es hacer. Sí, y cómo queremos llegar a mayores. Eso que decías, ves tus pacientes mayores y decís, wow, qué bien está, bueno, en mi caso son todas chicas, qué bien está fulana. Y cuando ves lo que hizo, nunca dejó de moverse, nunca dejó de conectar con su cuerpo, no hizo nada fantástico, hizo eso nada más, ¿verdad? O sea, qué buena postura tiene a sus 70, digo yo. ¿Y qué hizo? Ejercicio, ¿verdad? Se movió siempre. Y ponernos a pensar cómo quiero envejecer algún día, cómo quiero disfrutar de la vida en ese momento de mi vida, cómo quiero conectar con otras personas, quiero estar lúcido, o sea, ¿qué es lo que querés? Que te mueva algo mucho más allá del hoy, ¿no? De cómo te ves en 10 años. A veces hay que ponerlo en papel. Yo a veces escribo cómo me veo en unos años, incluso desde mi movilidad y desde cómo vivo la vida todos los días, qué nivel de energía quiero tener. Creo que eso me mueve mucho más que cómo me veo haciendo ejercicio, ¿verdad? O sea, eso a mí me motiva muchísimo más, y lo que decíamos antes, la gratitud, ¿verdad? La gratitud de un día más de salud es algo que no tiene precio, y saber descansar también cuando es necesario, porque eso también es darle amor a nuestro cuerpo, y alimentarnos desde un amor propio, eso que decís vos, o sea, quiero rendir bien, el ejercicio también empieza a engranar todas estas cosas, ¿verdad? De uno ya se alimenta de una manera más consciente porque siente que impacta en el ejercicio, empieza a mover un montón de cosas, hasta tu diálogo con otras personas, tu discurso interior cambia, hay tantas cosas interesantes que pasan a medida que nos movemos, y no hace falta, como decís, ser un deportista de alto rendimiento, algo, ¿verdad? Durante el día moverte alguito. Yo les sugiero a todos los que nos están viendo y escuchando
que sigan a Rodrigo porque la cuenta, las redes de Rodrigo de verdad son una motivación diaria para conectar con nuestro cuerpo, con nuestra salud física. A pesar de que sos una persona que trabaja un montón y no es que te pasas haciendo contenido, pero lo mínimo, ¿verdad? Que pones, yo siempre digo, sí, listo, bueno, si él logró salir a correr, yo también puedo salir a correr hoy. Y me encanta cómo le inculcas el deporte a tu hijo. Creo que eso es algo que se tiene que implantar en la mente desde niños. A mí me lo hicieron desde chiquitita y ahora estoy eternamente agradecida. Mis padres me podrían haber dejado 0 dinero en una herencia, pero haber hecho eso o haberme enseñado a alimentarme bien para mí es todo lo que importa. O sea, es lo único que a mí me ocuparía. Yo me ocuparía de dejarle a una generación siguiente. Así que te felicito, Rodrigo, por estar haciendo lo que hay que hacer. Haciendo lo que hay que hacer. Gracias, Delfina. No, en serio. Te admiro mucho. Yo tengo... a Delfina la conozco ahora personalmente. Tengo algunos de mis pacientes son sus pacientes. Sí, compartimos muchos pacientes. Así que todas espléndidas haciendo actividad física. Sí. Y bueno, eso, dejar de lado el sedentarismo, que la mayoría de las personas es sedentaria, lastimosamente es así. Entonces tenemos que irnos contra la corriente. ¿Querés salud? Tenés que ir contra la corriente. No vas a ver mucha información en la tele sobre eso, así que tenés que salir, juntarte ese grupito mínimo que hace actividad física y empezar a sentir esa diferencia que va a tener en tu vida. Primero actividad física, enseguida los cambios alimenticios van a ocurrir también favorables y tu calidad de vida y tu envejecimiento va a ser mucho, mucho mejor en el futuro. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy. Fue un placer tenerte y gracias a todos por escucharnos. Y si sos profesional de la salud y estás escuchando esto, te invito a que prediques con tu ejemplo, que empiece por vos, que no sea simplemente dar indicaciones, hacer actividad física, preguntarte qué estás haciendo vos, cómo te estás alimentando vos y que realmente, así como dice Rodrigo, esto genere como una sinergia, que nos empecemos a juntar entre personas que pensamos de la misma forma y movamos la rueda para adelante para hacer una salud que está enfocada en lo preventivo, en crear un terreno de salud favorable y no simplemente estar pensando siempre en el agresor de ese terreno, sino ocuparnos de las cosas antes de que sucedan, hacer lo que hay que hacer. Hacer lo que hay que hacer. Nos vemos próximamente. Gracias por haber escuchado este contenido y si conoces a alguien a quien le gustaría saber más sobre la precisa de su salud, compartile este episodio. Puedes encontrarme en Instagram en @delfinacelaski.